Hoy voy a hablar de cómo hallar la derivada parcial de una función de dos variables. Dice, determine la derivada parcial si u es igual a xy más yz más zx, donde x es igual a st, y es igual a Euler a la st y z es igual a t al cuadrado. Nos piden usar la regla de la cadena apropiada y encontrar el valor de la derivada parcial de u respecto a s. Para empezar, vamos a hacer uso de la regla de la cadena apropiada. Entonces, como tenemos la función u, esta función nos está diciendo que posee tres variables. La variable x cuenta con la variable y la variable z. Lo que hacemos es desplegar de la función u sus tres variables. Luego, observamos aquí que nos están diciendo que cada variable x, y y z posee otras variables. Esas variables son la letra s y la letra t. Entonces, a cada variable x, y y z se le va a colocar sus propias variables, que son la variable s y la variable t. Una vez hecho esto, hemos aplicado la regla de la cadena apropiada. La parte B del ejercicio nos pide encontrar el valor de la derivada parcial de u respecto a s. Antes de poder encontrar ese valor, necesitamos determinar la derivada parcial de u respecto a s. Para ello, vamos a hacer uso del esquema de la regla apropiada que realizamos para poder empezar a determinar la derivada parcial. ¿Qué vamos a hacer? Cuando la función posee dos variables, será derivada parcial. Entonces, aquí va a ser la derivada parcial de u respecto a x. Aquí va a ser la derivada parcial de u respecto a y. Y aquí será la derivada parcial de u respecto a z. Posteriormente, cada una de estas variables, como también posee dos variables, también será derivada parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, esta z saliera aquí y solo tuviera una variable, se resolvería de zt de la siguiente manera. Sería la derivada normal respecto a t. Como tiene dos variables, será la derivada parcial de z respecto a t. Aquí será la derivada parcial de z respecto a s, y en esta será igual la derivada parcial de y respecto a t, la derivada parcial de y respecto a s, la derivada parcial de x respecto a t y la derivada parcial de x respecto a s. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar esa derivada parcial. Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos que hacer? Como tenemos que hallar la derivada parcial de la función u respecto a s, vamos a empezar a armar caminitos. Entonces los caminitos serán así. Vamos a empezar la derivada, vamos a hacer esa ya. Entonces la derivada parcial de u respecto a s será, el primer caminito lo tenemos de u a x, y de u a x es la derivada parcial de u respecto a x. Ahora, esto será por la otra parte del caminito hasta llegar a la letra s. Entonces tenemos de x a s que la derivada parcial de x es respecto a s, más el otro caminito, la derivada parcial de u respecto a y, por
la otra parte del camino, que será la derivada parcial de y respecto a s, más el otro y último camino, que será de u a z, la derivada parcial de u a z por la derivada parcial de z a s. Ahora, vamos a hallar las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de la función u respecto a s será la derivada parcial de la función u respecto a x. Podemos darnos cuenta que donde se encuentra la variable x es aquí y aquí, así que esta no se tendrá en cuenta. Asimismo, quedará que y más la derivada respecto a x aquí, la derivada de x1, la derivada parcial de x1 por z. Ahora, por, abrimos paréntesis, la derivada parcial de x respecto a s, que es t, más la derivada parcial de la función u respecto a y será x más z por la derivada parcial de y respecto a s. Aquí es importante hacer uso de la regla de la derivada de Euler. La regla de la derivada de Euler nos dice que la derivada de Euler a la 1 es igual a su mismo Euler a la 1 por la derivada de 1. Haciendo uso de esta regla de la derivada, tenemos que la derivada parcial de y respecto a s es Euler a la st por t, que es la derivada de u, más la derivada parcial de u respecto a s será y más x por la derivada parcial de z respecto a s. Aquí podemos observar que la variable z no cuenta con la variable s, es decir, que será 0. Al multiplicar esto por 0 nos dará 0, así que simplemente se cancela. Ahora, para continuar, vamos a multiplicar cada término. T por y nos quedará ty, más t por z nos quedará tz, más Euler a la st t por x nos quedará x t Euler a la st más z por este término quedará z t Euler a la st, más, como anteriormente habíamos cancelado esta parte, no necesitaremos colocarla nuevamente. Continuamos con que la derivada parcial de la función u respecto a s será, vamos a reemplazar, lo siguiente que vamos a hacer será reemplazar cada término de las variables x, y, z en el ejercicio que nos dio. Tenemos que t queda igual, la variable y será reemplazada por Euler a la st, esto más la variable t queda igual, pero la variable z será reemplazada por t al cuadrado. Todo esto más la variable x será reemplazada por st, la variable t queda igual y Euler a la st queda igual, más z será reemplazada por t al cuadrado, t se deja igual y nos queda Euler a la st. Ahora lo que vamos a hacer
es aplicar las leyes de los exponentes que nos dicen que a la b por a la c será igual a la b más c. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer que la derivada parcial de u respecto a s será, esto nos queda igual, y aquí es cuando vamos a hacer uso de esta ley. Tenemos que t es la misma base, como nos lo explica la ley, y sus exponentes son diferentes. Lo que vamos a hacer es sumarlos para así obtener que esta parte será t a la 3, 2 más 1, más s, 1 más 1, 2, t al cuadrado, Euler, s a la t, más t al cuadrado, más t será t al cubo, por Euler a la st. Ahora hemos determinado la derivada parcial de u respecto a s. Ahora, como ya hallamos la derivada parcial de u respecto a s, para encontrar el valor de u respecto a s cuando s es igual a 0 y t igual a 1, antes de proceder a hacer eso, lo que vamos a hacer es que, como tenemos factor común en cada uno de los términos, vamos a sacar el factor común. Entonces, el factor común es la variable t, la variable t de menor valor, digámoslo así, de menor exponente, es simplemente t a la 1. Así que la sacamos y empezamos. Tenemos que Euler a la st más t al cuadrado más s t Euler a la st más t al cuadrado Euler a la st. Teniendo esto, vamos a reemplazar la derivada parcial de u respecto a s con t igual a 1 y s igual a 0. Entonces, t será 1, abrimos paréntesis, Euler a la s por t, s es 0 por t que es 1, más t que es 1 al cuadrado, más s que es 0 por t que es 1 por Euler a la st que será 0 por 1, más t al cuadrado que será 1 al cuadrado por Euler a la st que será 0 por 1. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a operar. La derivada parcial de u respecto a s es 1, abrimos paréntesis, 0 por 1, 0, queda Euler a la 0, más 1 al cuadrado, 1, más 0 por 1 por Euler a la 0 por 1 será 0. Todo esto se va. Más 1 al cuadrado será 1 por Euler a la 0 por 1 será Euler a la 0. Cerramos. Entonces tenemos que la derivada parcial de u respecto a s será 1, abrimos paréntesis, Euler a la 0 es 1, entonces nos queda que 1 más 1, esto no se coloca porque más 0 no afecta en nada, y tenemos que Euler a la 0 es 1, y 1 por 1 tenemos que es 1, más 1. Por último, tendremos que el valor
de la derivada parcial de u respecto a s será 1 por 1, 2, 3 por 3, esto será 3, y este será el resultado final. Este será el valor de la derivada parcial de u respecto a s. Ahora vamos a hacer uso del derive para comprobar que nuestro ejercicio, nuestra derivada parcial de la función u respecto a s nos dio correctamente. Entonces, lo primero que hacemos es escribir en el derive la función xy más yz más zx seguida de la variable x, que es igual a s por t, y luego seguida de la variable y, que es Euler a la s por t, seguida de la última variable z, que es igual a t al cuadrado. Una vez hemos escrito las variables, vamos a empezar a resolver nuestra derivada parcial de u respecto a s. Para ello seleccionamos la función u, le decimos que nos la derive respecto a la variable x en el orden 1 y ya está. Nos da correctamente según lo que habíamos resuelto. Ahora tomamos donde x es igual a st y lo vamos a derivar respecto a s, que es lo que nos pide el ejercicio, y nos dio t de manera correcta. Ahora vamos a derivar la función respecto a la variable y. Le damos simplificar y nos da de manera correcta. Ahora tomamos Euler a la st, que es la variable y la vamos a derivar respecto a s, y nos da también de manera correcta. Por último, vamos a tomar la función y la vamos a derivar con nuestra última variable z, le damos simplificar y nos da de manera correcta. Y para terminar vamos a tomar t al cuadrado, que es z, y lo vamos a derivar respecto a s, pero podemos observar que no nos da la opción de la variable s porque no está la variable s. Eso quiere decir que nos dará 0. Entonces solo lo vamos a tener en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es escribir cada término o cada parte que nos dio de nuestro ejercicio. Para ello colocamos que el primer paso es y más z por t, y la segunda parte de nuestro ejercicio es x más z por Euler a la st por t, que fue lo que nos dio las segundas derivadas respecto a y de y respecto a s. Le colocamos Euler elevado, todo en su respectivo paréntesis, para indicar de qué manera va elevada. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar que y más x por 0, que nos dio la derivada de z respecto a s. Ahora vamos a tomar la primer parte de nuestro ejercicio y le vamos a sustituir las variables y z en y igual a Euler a la s por t, x igual a s a la t y z igual a t al cuadrado, y en z igual a t al cuadrado. Le damos simplificar y obtenemos el resultado. Ahora tomamos la segunda parte de nuestro ejercicio, le damos sustituir, vamos a sustituir las variables x, z
le damos simplificar y nos da nuestra segunda parte del ejercicio. Ahora, para nuestra última parte tenemos que vamos a sustituir las variables x y y. X será en st y y en Euler a la st. Una vez hemos sustituido, le damos simplificar y nos da que es 0, o sea que es correcto. Ahora lo que vamos a realizar es tomar cada uno de esos resultados y darle el valor a s y t. A s cuando vale 0 y a t cuando vale 1. Entonces colocamos que s vale 0. Ahora colocamos que t es igual a 1 y le damos simplificar y eso nos dio 2. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra otra parte del ejercicio, lo sustituimos, simplificamos y nos da que es 1. Hay que tener en cuenta que en Derive nos hizo el ejercicio de manera más rápida. Nosotros lo hicimos más paso a paso. Sin embargo, aquí nos está indicando que hemos hecho de manera correcta el ejercicio. Colocamos que 2 más 1, que fueron nuestros últimos resultados, y le damos igual para que nos diga el valor final de nuestro ejercicio. Y es correcto. Hemos comprobado con Derive que nuestro ejercicio da de manera correcta 3. Hemos aprendido a hacer el uso de la regla de la cadena para encontrar el valor de una derivada parcial de u respecto a s. También hemos aprendido a hacer uso de la aplicación Derive para comprobar nuestro ejercicio. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de grata ayuda mi explicación.